Salam, marhaba bikum en el podcast de Darija al-Maghribiya. Bienvenidos al podcast de árabe marroquí, el podcast de la Escuela Internacional de Árabe en el que hablamos de cuestiones específicas relacionadas con el Darija o árabe marroquí. Smiti Adam o Msmi Adam o Ana Adam, no soy Adam, y en este capítulo, los que estuvisteis en el capítulo anterior, hablamos sobre las palabras extranjeras que encontramos en el Darija, ¿no? Cuando escuchamos a una persona hablar Darija, vamos a encontrar y escuchar muchas palabras del español, del francés, sobre todo, y luego por supuesto también del inglés, aunque eso ya es común un poco a todos los idiomas. En este capítulo, para poder avanzar también, queremos abrir otro melón. Y este melón tiene que ver con los números. Seguramente los que quizás no hayáis tenido un contacto muy profundo con Marruecos, pero os habéis interesado tanto por el Darija como por Marruecos o incluso por el árabe, ¿no? Por el árabe estándar o por el árabe de otros países, os habréis dado cuenta que los árabes, a la hora de escribir árabe con alfabeto latino, por ejemplo por WhatsApp, por chat, etcétera, ponen números. Y seguramente os habéis preguntado, ¿pero qué demonios significan esos números? ¿Acaso eso es un 3 de verdad? ¿O es una letra que tiene la forma de 3? Esa manera de escritura se le llama arabizi. Ese término es un término como el que tenemos nosotros, por ejemplo, en castellano, que decimos portuñol, una mezcla de portugués y español, o spanglish, ¿no? Una mezcla de español e inglés. Pues arabizi son las palabras en árabe, arabi más inglesi, y con eso se creó este término, el término arabizi. ¿En qué consiste esto del arabizi? El arabizi no es ni más ni menos una manera de representar aquellos sonidos que existen en el árabe, pero no podemos escribir con un teclado latino, o en este caso que nosotros estamos en España, o en un teclado español. Por ejemplo, la misma palabra árabe. Árabe es una palabra que tiene una ain. Una ain es un sonido, una letra que no existe en español. Y claro, si yo estoy escribiendo con un teclado español y quiero poner ese sonido ain, no, porque estoy escribiendo árabe con un teclado español, pues pongo un 3. La cosa es que no es solamente el 3, sino también es muy común ver el 7, el 2, el 5, y luego es verdad que vamos a encontrar algunas variaciones entre la zona del Magreb, todo lo que es la zona, por ejemplo, Marruecos, Algeria, y los países de Oriente Medio. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, el 3, ¿por qué representa el sonido ain? Porque el 3 se parece a la letra ain. Es como una ain final, ¿no? Digamos, invertido. Por ejemplo, si queremos decir la palabra que en Marruecos utilizaréis mucho, nana, ¿no? Nana, que es hierbabuena, ¿no? Nana, té con hierbabuena. Pues nana se escribiría una N, una A y un 3, dos veces, claro, porque es como una especie de onomatopeya, nana, ¿no? Que es hierbabuena, nana. Pues se escribe un 3, nana, porque ese ain, ese sonido ain no existe. Otra palabra con 3, por ejemplo, la palabra Eid, la palabra fiesta. Por ejemplo, si queremos escribir Mbarak el-Eid, que es felices fiestas. Pues también en la palabra Eid podemos poner un 3. O mira, por ejemplo, hay una palabra en marroquí que es la palabra war. War es una palabra muy del Darija. Según el contexto puede ser difícil o también puede ser algo como chulo, guay, cool, que podríamos decir en inglés, ¿no? War, por ejemplo, el canal de árabe con Mikail, war bzaf,
como que el canal de Árabe con Miguel en este caso es otro de los canales que tenemos en el que divulgamos información relacionada con el mundo árabe, que está chulo, que es interesante, que es guay. Pero también si por ejemplo tú dices el examen canwar, el examen era complicado, ¿vale? Y estoy utilizando palabras en castellano para que nos enfoquemos en la palabra enderija. Esta palabra, por ejemplo, también tiene su femenino, wara. Y, por ejemplo, otra palabra importante, si queremos decir con ma, pues ahí también ponemos una M, un 3 y una A. Ma, por ejemplo, ana ma Mikael. Yo estoy con Mikael. O ana daba ma'al walida. Yo estoy ahora con mi madre. Y ya, por ejemplo, algún ejemplo con el 7, pues mira, por ejemplo, la palabra khal. Khal es el color negro, o kahla es negro en femenino, que es negra. Khal, kahla, negro, negra. Por ejemplo, el qahwa kahla, que se dice mucho en Marruecos, ¿no? Un café solo es como café negro. Y si queremos escribir kahla, que es negra, sería K-A-7-L-A. Luego, por ejemplo, el sonido 5 es el sonido J, ¿no? J de jirafa, jamón, Javier. Y hay otros números más. Esta clase, este podcast, mejor dicho, es sobre todo para los que no conozcáis esto del Arabizi, seáis conscientes de por qué los marroquíes, en este caso, o los árabes, hablando en general, utilizan números a la hora de escribir, porque son sonidos que no existen en este caso, por ejemplo, en francés o en español, y que luego esos números no son seleccionados aleatoriamente, sino que son números seleccionados porque se parecen en forma, de cierta manera, no tanto, algunos más que otros, a la letra original en árabe, porque por ejemplo el 5 no se parece casi nada a la ja. Nosotros siempre recomendamos que la gente se quede principalmente con el 3 y el 7, y luego ya los demás, pues uno los va un poco aprendiendo sobre la marcha. Así que nada, no sé si sabíais esto o si lo sabíais o no, pero sea lo que sea, pues podéis comentar, hablar, decirnos qué os parece esto de escribir con números, si os parece curioso. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy y nos vemos en el siguiente. Slaman, tlaqao.